no esté mirando o que sentirme libre. Pero en la palabra es distinto porque es como una interacción, ¿no? Así que le voy a pedir a los hermanos que me pongan el slide. Hace tiempo que el Señor me está hablando de esta palabra. No sé si recuerdan porque hemos tenido tantas visitas. Antes estábamos solísimos y ahora todos los sábados una visita nueva que predica. Pero vino un hermano de Noruega, y leyó un pasaje. Y alguna persona, yo no sé si a usted le pasa, pero a veces como que el Espíritu Santo te hace una predicación paralela en tu cabeza. Y la persona está hablando algo, pero el Señor te está diciendo algo más. Así que voy a usar el mismo pasaje que dio el hermano, voy a agregar algo más, pero algo que el Espíritu Santo, el Señor, ponía en mi corazón. Después me enfermé, no lo pude compartir, pero sé que por lo menos esta palabra es para mí, pero sé que también es para la iglesia, lo creo así. Le voy a pedir que estemos orando. Señor, qué bueno estar juntos, qué bueno estar en este lugar para buscarte a ti. Muchas cosas nos pueden motivar para venir, conocer gente latina, una reunión en español, pasar un tiempo también con hermanos. Pero lo que más nos interesa, Señor, es escuchar tu voz. Señor, el instrumento es imperfecto, pero tú eres perfecto, Señor. Y te pedimos que nos estés hablando en esta tarde y que lo que escuchemos, Señor, produzca un fruto en nuestras vidas. Que podamos ponerlo por obra, Señor. Te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y quería compartir con ustedes, vamos a esperar el área técnica, a ver si ya pueden, seguimos esperando. Tiene que ver con esto de que muchas veces somos buenos oidores y nos oímos unas predicaciones por internet, podcast. Hoy en día el que quiere escuchar la palabra realmente no tiene dificultades en un país como Polonia, Europa y casi todo Latinoamérica, casi en el mundo, salvo en algunos lugares donde sí que hay. No tenemos problemas para escuchar muy buenos predicadores, muy buenas enseñanzas, muy buena palabra. Pero no es solo saberlo, no es solo escucharlo, hay que creerlo. Y tiene que pasar algo más, y de eso vamos a estar hablando en esta tarde. Voy a pedirles que pongan el próximo slide. Y siempre conmueve mi corazón esta palabra, la he predicado más de una vez, esta que Jesús le da a sus discípulos unos días antes de ir a la cruz. Siempre digo lo mismo y lo voy a repetir también hoy. Supongo yo, todavía no llegué a ese momento de la vida, pero cuando uno sabe que va a partir, cuando uno sabe que queda poquito tiempo para estar con alguien, no nos ha tocado, gracias al Señor, morir, pero sí nos ha tocado partir de unos lugares, que algunos dicen que partir es como morir un poco, así dicen algunos poetas. Y cuando nos tenemos que despedir de alguien, de nuestras familias, bueno, hay muchas veces de despedirse, pero no, esos últimos momentos realmente son muy valiosos. Y queremos decirnos todas las cosas porque sabemos que tal vez no nos vamos a volver a ver por mucho tiempo. Por eso, estas palabras que Jesús le dice a sus discípulos son tan importantes. Porque Él se estaba despidiendo de esta gente con la que había convivido durante 3 años, con la que no solamente se veía una vez por semana en la reunión, sino con la que había realmente tenido una relación muy estrecha y personas que Él mismo había seleccionado. Y le quiso decir algunas cosas. Y miren las cosas que les dijo. El líder más importante, el mejor pastor, el mejor maestro de la humanidad. No va a haber nadie como Jesús. Y Jesús le dice esto a sus discípulos. Vamos a pasar al próximo. Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo esto
para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se los había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Y seguimos, el próximo. Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas. Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Hasta acá. Entonces Jesús habla con sus discípulos queriéndolos preparar para ese momento clave en que lo iban a ver a su maestro morir. Entonces les dice, miren, los van a perseguir, va a ser un momento terrible que van a vivir. Y les digo esto ¿para qué? Para que tu fe no flaquee. Es un hombre de Dios, es Dios, porque Él es Jesús, ¿no? Pero digamos, Dios mismo, en una persona de Jesús, diciéndoles, te digo esto, para que tu fe no flaquee. Y cuando uno lee la Biblia hay tantas porciones de la palabra que están ahí escritas para que nuestra fe no flaquee. Ahora, ¿qué pasó con estos discípulos cuando Jesús fue entregado? ¿Qué hicieron? Flaquearon. Y uno ahí dice, bueno, no soy tan mal pastor entonces. Porque si los discípulos que tenían al mejor pastor de la tierra, sus discípulos flaquearon. Bueno, a veces advertir no alcanza. Pero también me pasa a mí misma. A cada uno de nosotros nos pasa. Saber que algo es malo no es suficiente para no querer hacerlo. Saber que puede llegar a venir en una prueba no es suficiente para tener fuerza para enfrentar esa prueba. Y la verdad que cuando llegan los momentos duros y difíciles a nuestra vida, sale a luz quiénes somos. Y los discípulos habían estado con Jesús, pero les faltaba algo para poder ser como Jesús. Y dice, pero les digo, después vamos a volver a este pasaje, por favor vayamos al siguiente slide. El siguiente. ¿Por qué saber todas estas cosas, toda esta advertencia no fue suficiente para los discípulos? Porque el conocimiento por sí mismo ni cambia ni transforma lo más íntimo. ¿Cuántas personas son excelentes médicos, pero cuando se enferman tienen que ir a un médico? ¿Cuántos de nosotros sabemos la Biblia de Génesis, Apocalipsis? Pero cuando viene la prueba, conocer la verdad nos hace libres, pero no es el factor del conocimiento lo que nos libera, sino creer en eso que he conocido. Ahí hay un factor que exige de nosotros una actitud proactiva, pero también hay una parte en la cual ya nosotros nada podemos hacer. Yo me puedo conocer la Biblia entera, ir a la escuela dominical, venir a la reunión, servir en la iglesia, conocer toda la ley, pero eso no me va a transformar adentro. Necesita algo más. Y dice, saber que algo está mal no nos quita el deseo de hacerlo. Y los que somos papás lo hemos visto en nuestros propios hijos. Que vos le digas, no hagas esto porque te vas a caer. ¡Pum! Sí, el chico sabe que se puede caer, pero eso no le alcanza para no querer subirse ahí. No alcanza. Hay algo más que tiene que suceder internamente. Saber que algo nos hace mal por sí mismo no nos da la fuerza para cambiarlo. Todos nosotros sabemos que comer ciertas comidas nos puede caer mal, que tenemos que dormir por lo menos 8 horas, que hay que tomar una cantidad de agua, que hay que hacer ejercicio. ¿Y cuántos de nosotros lo hacemos? Saberlo no alcanza. Y los discípulos lo habían escuchado de la boca de Jesús, y ellos sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Lo puedo escuchar del mejor de los evangelistas, el podcast más maravilloso. Elegí cualquier buen pastor, buen predicador, haces clic, bueno, no así, porque eso es de mi época y delata mi edad. Haces clic, clic, y ya está, lo tenés. Pero no alcanza.
necesitamos algo desde adentro, algo que tiene que ver con lo sobrenatural, que nos transforme y nos dé poder, y lo tenemos a disposición. Y ahora sí les voy a pedir que vayamos a la palabra, porque Jesús les dijo algo más ese día. Vamos atrás, todavía, ahí está. Pero les digo la verdad. Imagínense despedirse de tu maestro, despedirse de Jesús. Está bueno tener un buen pastor. Jesús es el buen pastor, pero hasta ese pastor tuvo que irse. Está bueno tener un pastor en la iglesia que me dé un consejo, que ore por mí, pero muchas veces el pastor no va a estar. ¿Sabes por qué? Por esto. Les conviene que yo me vaya. Si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. El pastor es el que convence del pecado a las personas. Te puede decir lo que dice la Biblia, pero si el Espíritu Santo no te dice, eso no me gusta, desde adentro, no hay convencimiento. El que te convence de pecado, me convence de pecado, justicia y juicio, es el Espíritu Santo. Y cuando Él te está hablando, produce también un efecto. ¿Qué más hace? En cuanto al pecado, porque no creen en mí; en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme; en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. No vamos a profundizar en esto porque tiene un montón de implicancias teológicas, pero vamos a la parte más práctica. Seguimos el pasaje. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportarlas. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les digo que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Digamos que hay un montón de profundidad en estas palabras de Jesús y se podrían hablar de muchísimos temas, pero a mí me parece muy interesante esto de cuánto tiempo estas personas pasaron en intimidad con Jesús. Lo vieron hacer milagros, lo vieron hacer cosas sobrenaturales, lo eligieron también como su líder. Pero eso no le alcanzó a estos discípulos para tener fuerza a la hora de enfrentar esta hora de la cruz. Sin embargo, Jesús les dice algo, y eso es algo que también nos sigue diciendo a nosotros. Y es que hay un consolador, hay una ayuda, hay una manera. Sí que el Señor nos dejó una forma, y eso es el Espíritu Santo. Claro, todos nosotros venimos de culturas latinoamericanas y hemos de alguna manera estado en contacto con este mover del Espíritu Santo de tantas iglesias. Entonces tendemos a pensar que una persona llena del Espíritu Santo es alguien que hace alguna cosa muy extraña dentro de la reunión, alguien que pierde como el control de sí mismo, o cosas como raras. Y decimos, ay, no, yo con el Espíritu Santo no quiero saber nada, no me gusta. O empezamos, sí, hoy sentía el Espíritu Santo porque un temblor, un calor, y como que empezamos a depender de algunas cosas que tienen que ver con las emociones y los sentimientos. Y Jesús no dice nada de esto. Jesús dice acá que la función del Espíritu Santo es convencernos, es decir, tiene que ver con una actividad de la convicción, del pensamiento. Tiene que ver con algo que el Espíritu hace en tu mente, que es llevarte a la verdad, porque habla del Espíritu de verdad. O sea, el mundo, la sociedad, la realidad en la que nos movemos, va hacia un lugar en donde hay un montón de cosas que para la gente son absolutamente normales y aceptables y esperables. Pero el Señor nos dice, vos por acá no.
Porque mi verdad, yo te explico que esto vos no, yo te separé para mí. Está bien en tu cultura eso, pero yo tengo una supracultura, una cultura que está por encima, que es la cultura del reino de los cielos. Entonces viene el Espíritu de verdad y nos trae estas palabras que Jesús dice, nos trae lo profundo de Dios y empieza a operar en un nivel en donde ya no es algo que yo leí, bien, sino que es algo que cobra vida para mí. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Ahora, la palabra es clara respecto de un montón de funciones que tiene el Espíritu Santo y las vamos a ir aprendiendo en sucesivos sábados. Pero a veces nos pasa que entre lo que se dice que un cristiano tiene que ser y lo que nosotros podemos ser, no hay nada en común. Llega el momento de tener que tomar una decisión y finalmente yo tomo la decisión de algo que yo siento que tengo ganas. La Biblia me dice que eso no lo puedo hacer o que no está bueno, pero yo no tengo ninguna fuerza a la hora de enfrentar esa situación. Entonces tengo dos opciones. En Argentina se dice la careteo, es decir, me pongo una careta, me gusta la iglesia, voy igual. Y acá en Varsovia, la ciudad es grande, nadie sabe lo que yo hago. Ahora las redes medio que deschaban muestran un poquito más, pero en general, si no quiero mostrar, no quiero, vivo una doble vida, ¿no? Me hago el cristiano por un lado y ¿por qué hago eso? Porque no puedo vivir eso que se me está pidiendo de parte del Espíritu Santo, de parte del Señor, ¿no? Y no estoy hablando de unas reglas, no. Estoy hablando de esto que todos nosotros tenemos clarísimo que el Señor nos pide, nos demanda, que no es ni nada menos ni nada más que tu vida entera. Porque el tema es que cuando uno le entrega la vida al Señor, es el 100%. Es todo. No podés darle una patita los sábados y el resto no, porque entonces no estás metido en las cosas del Señor. Vamos a leer el próximo pasaje, porque hay algo que Jesús también les dice. Jesús muere en la cruz y como buen pastor, Él va una por una de sus ovejas y las vuelve a decirles, vení. Pedro, que era el que tenía el carácter más, digamos, más explosivo, ya se había vuelto a pescar, ya había dejado por completo todo. Y se le aparece ahí y le dice, bueno, Pedro, vení de nuevo, apacienta mis ovejas. Es decir, el Señor no va a dejar de irte a perseguir, de irte a buscar hasta donde estés. Pero después de que estas cosas suceden, de haber pasado 40 días con sus discípulos, les dice algo también muy importante. Y vamos a leerlo. El próximo. El próximo. Entonces, ahí les habla de algo que Él le dio a su iglesia en aquel momento, pero que sigue estando hoy para mí, para vos, para todas las generaciones que estén delante, y es algo que sigue fluyendo de parte del Señor. Entonces, bueno, los discípulos siempre con esta idea política de un Jesús que iba a ser el Mesías de la nación de Israel, ellos tenían esa idea del Mesías, y bueno, un poquito les falló la teología. Entonces siguen con esa pregunta, bueno, ya está, resucitaste, ¿y ahora cuándo vas a restaurar? Y le dice otra cosa a Él, que también es un poco una respuesta a esto. Les digo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué digo yo que esto de alguna manera responde? Porque va a haber una restauración cuando la iglesia haga lo que tiene que hacer. Y ahí se van a cumplir todo lo que se tiene que cumplir. Pero para eso, primero, iglesia, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo.
Y como les decía recién, estar lleno del Espíritu Santo no tiene que ver a veces ni siquiera con una manifestación observable, con un montón de cosas de los sentimientos, aunque a veces esto también involucra los sentimientos, porque somos seres que sentimos, Dios nos hizo así. Pero tiene que ver con algo todavía más profundo. Y es que el Señor ha dejado a la persona del Espíritu Santo, ha enviado a la persona del Espíritu Santo, para que vos y yo, todas esas cosas que nunca en la vida podríamos hacer, tengamos poder para hacerlas en Él. Y les digo, queridos hermanos, esta es la verdad. Todo lo que te dice el diablo de que vos no podés vencer el pecado, de que nunca vas a poder ser lo que Dios diseñó para tu vida, esa es la mentira. Eso es mentira. El Espíritu Santo tiene poder porque Jesús venció en la cruz al pecado, al diablo, a la muerte y a las enfermedades. Son cosas que han sido vencidas en la cruz del Calvario. Y cuando el Espíritu de resurrección resucitó a Jesús de entre los muertos, a partir de ese momento y ahora en este momento, Jesús está reinando sobre principados, potestades. No hay ningún enemigo que vos tengas que enfrentar que no haya sido vencido ese día. Y otra cosa te digo, Él sentó junto con Él a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Vos y yo. Y todos los hermanos que tenemos alrededor del mundo. Esa es una verdad eterna, pero no alcanza que yo te la diga. Yo te lo puedo decir súper lindo, mal, pero si vos no la creés y no la tomás, estamos igual con los discípulos. Llega el momento de poner en práctica estas cosas y no tenemos la fuerza. Y a menudo cuando hablamos de poder, está esta falsa idea humana, muy humana, de pensar, yo quiero poder. Yo quiero poder. Pero el poder que nosotros entendemos en este pasaje es muy diferente al poder que dice el Señor. Porque nosotros cuando pensamos en poder somos como los discípulos, que decían, va la mamá de Juan, que era el primo de Jesús, ¿no? Va la mamá de Juan y el hermano y se acerca a Jesús, ¿no? Y le dice, tengo un pedido para vos, Jesús. Sí, le dice Jesús, ¿qué puedo hacer por vos? ¿Por qué cuando vengas en tu reino, cuando restaures, no pones a mi hijo a la derecha y a mi otro hijo a la izquierda? ¿Por qué quería esto esta mamá? Que además era la tía de Jesús, o sea, se lo estaba pidiendo al sobrino, en la carne, ¿no? ¿Por qué? Porque esta mujer y los discípulos entendían mal el poder. Y Jesús le dijo, no entendés. Acá el que es más grande es el que sirve. El poder de la iglesia no radica en esto de enseñorearse. Dice, en el mundo los que gobiernan se enseñorean, pero en la iglesia no. En la iglesia ese poder no existe. Quiero la unción del Altísimo. Bueno, ok, ¿para qué la querés? ¿Para ser un ungido? Como en los últimos tiempos habrá tantos diciendo, acá está el ungido. ¿Saben que Cristo significa ungido? Y les cuento una cosa, todos hemos sido ungidos. No hay unciones especiales para uno que los otros no tengan, eso no existe. Todos hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. Hay dones, hay ministerios, hay roles que ejercemos, pero siempre desde el servicio. Como hizo Jesús. Jesús ejercía su autoridad como Rey de Reyes y Señor de Señores, lavando los pies de los discípulos. Ese es el poder para ejercer para la iglesia. Vamos a leer el próximo pasaje. Perdón, no, el pasaje no, una consideración que quería decirles. A ver, el próximo. Ahí está. Parece que una vez estaban los discípulos con Jesús y pasó esto. Como se acercaba el tiempo de que Jesús fuera llevado al cielo,
en Lucas 9, 51 al 55. Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Se estaba por celebrar la Pascua, él tenía que morir y había que ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo, no sé qué pasó con la samaritana. Ahí no sabemos ya. Pero parece que los de Samaria no quisieron recibirlo. Pero allí, bueno, entonces los discípulos, Jacobo y Juan, estos dos que también pedían poder, los mismos, le vieron esto y le preguntaron a Jesús. Imagínate, 3 años ya con el maestro, habían ido ya a las ciudades y habían visto sanidades, tenían el don de sanidad en ese momento porque fueron enviados por Jesús, predicaban, estaban en la movida. Entonces le dicen a Jesús, Jesús, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? ¿No le suena parecido a esto de que, pero vos no crees en Dios? Sos una porquería de ser humano. ¿No les suena como un espíritu parecido a veces en algunos posteos, cosas en redes raras, que la iglesia parece que no sabe de qué espíritu es? ¿Y saben qué? Acá dice, pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió, pero en otras versiones dice, no sabéis de qué espíritu sois. Nosotros damos la verdad desde el amor, desde el servicio, pero el que trae convicción a un mundo pecador es el Espíritu Santo. Y nosotros como iglesia necesitamos un concepto de poder un poco diferente. Y saben que en el griego, en este pasaje de Hechos, cuando dice, y recibiréis poder, hay una palabrita griega muy interesante. No sé si quieren pasar el próximo slide. Y la palabra es, yo no la voy a pronunciar bien porque no sé hablar en griego, pero es algo así como dunamis. Entonces lo que está diciendo acá Jesús en griego, porque Jesús hablaba griego koiné, ser capaz. O sea, Dios, cuando el Espíritu Santo venga sobre tu vida, Él te va a hacer capaz. ¿Viste que el diablo te dice no vas a poder? Mentira, acá Jesús está diciendo otra cosa. Dice que cuando el Espíritu Santo venga sobre tu vida, vos vas a ser capaz. ¿Qué más? Sea en virtud de la capacidad y de recursos propios. Es decir, Señor va a usar tus propios recursos humanos o Él te va a hacer recursos, te va a dar recursos interiores. Gracias a un estado de la mente o debido a circunstancias favorables que posibilitan ser capaz para realizar una tarea. O sea, a veces el Espíritu Santo te va a decir, salí corriendo, porque va a ser la mejor manera que vos vas a poder zafar de esa tentación. Pero a veces va a hacer que las situaciones que te rodean sean favorables, si lo estás escuchando, si estás dándole lugar al Espíritu Santo. ¿Y qué más? En el sentido del verbo, no es un permiso concedido a todos para profetizar, sino la capacidad de hacerlo. Es decir, este poder no funciona como un poder, le doy a Samuel un poder, no sé si muchos extranjeros nos pasa, que tenemos que hacer trámites en nuestros países y no podemos. Entonces, ¿qué hacemos? Firmamos un poder y el otro lo hace. No, acá esto no es un poder, no estamos tercerizando, sino que nosotros tenemos la capacidad para hacerlo. Podés. Con el Espíritu Santo puedes. Y les digo otra cosa más que dice el pasaje. Y es fuerte, porque esto se lo dijo a la iglesia hace más de 2000 años, pero también nos lo dice ahora a nosotros. Y es que recibiréis poder para ser testigos. Y esta palabra testigos es martus. Y martus significa que el Señor derrama sobre tu vida poder, capacidad, para poder hablar de Él hasta la muerte. Entonces, ¿cómo es que nosotros, Iglesia del Señor, cuando nos piden a veces lo mínimo, no podemos? Porque hay algo que nos está faltando y es el darle lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. A mí
y a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos al Espíritu Santo obrando, fluyendo, vivo y dándole lugar nosotros en nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo es sensible. Y cuando en tu vida le das lugar al pecado, se entristece. Y cuando lo dejas ahí en un rincón porque no tenés ganas de escucharlo, Él no va a obligarte. Así que en este pasaje de Hechos es poder para dar testimonio hasta dar la vida. Yo no tengo mucho más para decir. A mí el Señor me dice, y el Señor les dice, pero a mí me lo dice cada día, déjame a mí, correte, deja el control y déjame a mí. Pero dame lugar, porque si no me das lugar, no voy a poder hacer de vos lo que diseñé. Dios tiene un plan. ¿Vos te crees que viniste por casualidad a Polonia? No. El Señor te trajo con un propósito y no es seguir escalando en tu empresa, comprar, que todo eso está bueno. Pero el Señor tiene algo mucho mayor y tiene que ver con la eternidad tuya, pero con la eternidad de un montón de gente que está alrededor tuyo. Y para eso necesitas darle lugar al Espíritu Santo. No hay otra manera. No hay otra manera de vivir la vida cristiana, ni vos ni yo tenemos poder para vencer el pecado. Llega la tentación y caemos. Porque humanamente no vas a poder. Mientras vos quieras tomar el control de la situación y decir yo esto lo manejo solo, a mí no me vas a decir cómo hacer las cosas, vas para atrás. Acá la única manera de vencer el pecado es darle lugar al Espíritu Santo. No hay otra. Y para darle lugar al Espíritu Santo lo único que hay que hacer es creer. Creer. Así que yo te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a pedirle todos al Señor que derrame sobre nosotros su Espíritu Santo, que nos llene de su Espíritu Santo y que cada día, cada mañana podamos tomar un tiempo con Él para pedirle que Él tome control de nosotros. Y voy a pedir a los músicos que estén pasando. Señor, necesitamos de ti. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? Voy a pedirles que estén apagando la luz. Olvídate del que tenés al lado. Olvídate del que vino o dejó de venir hoy a la iglesia. Ahora, cerrá los ojos si querés. Si querés sentarte o pararte como quieras, pero habla con el Señor. Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que tú desciendas sobre nuestras vidas. Oh Jesús, cuántas palabras tan preciosas nos diste y cuánto nos cuesta, Señor, vivirlas. Pero venimos acá delante tuyo a decirte que solos no vamos a poder y no podemos. Necesitamos ese poder, ese dinamis, esa energía, ese fuego sobrenatural sobre nuestras vidas. Derrama, Señor, de tu Espíritu Santo y fluye en este lugar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos.